Buenas tardes, amigos televidentes. Les saludo en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más delante de ustedes, como siempre, para traerles la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él es el que nos da el pan de vida, solamente Él es el que nos da el pan del cielo, para que nosotros podamos ser edificados, podamos ser nutridos a través de la palabra de nuestro Dios. Bien, como había dicho nuestro hermano Mario, hoy estoy trayendo un tema que tiene un título muy llamativo, digamos, un título que hay que ponerse a pensarlo muy bien realmente sobre ese título. Ese interrogante quiere decir, ¿Dios es tu Padre? Ese interrogante dice, ¿Dios es tu Padre? Realmente tenemos que nosotros ponernos a pensar y saber si realmente Dios es nuestro Padre o realmente Dios qué cosa es de nosotros. Para esto voy a dar lectura en la palabra de Dios que está registrado en el Evangelio de San Juan capítulo 8, desde el versículo 39 hasta el 47, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis el lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué fuerte la palabra de Dios en esta tarde, que será predicada. Y como les vuelvo a repetir, está registrado en el Evangelio de San Juan capítulo 8, momento en nuestro Dios. Padre Santo, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor, dada en esta tarde, Padre. Para muchas personas, Señor, que viven en una confusión, viven, Señor, errados, Padre Celestial, porque el enemigo los ha enseguecido. Padre Celestial, en esta hora te pido que tú seas quien abra sus entendimientos, que tú les reveles la verdad, oh Espíritu Santo, para que ellos, Señor, puedan llegar a la verdad que es Cristo Jesús. Te lo pido en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, amigos televidentes, como les decía, hoy en la televisión y en otros medios, y también podemos, digamos, observarlo de repente en nuestro barrio, en nuestro lugar donde vivimos, pero mucho más se puede observar en la televisión, donde hay muchos hijos donde reclaman paternidad a sus padres. Le dicen, no, tú eres mi padre. Incluso la mamá, la esposa o la mamá de los hijos le dice, no, él es tu padre. Y la persona a quien se le señala como padre dice, no, yo no soy padre de este niño. Yo no soy su padre. Pero los chicos dicen, ¿cómo se llama? No, mi mamá me ha dicho que tú eres mi padre. Entonces hay una cierta incertidumbre donde unos dicen que sí él es el padre, otros dicen que no es el padre. ¿Qué quiere decir? De que muchas personas pueden decir a una persona,
padre, pueden decirle, tú eres mi papá, pero en realidad de repente no lo es. Ahí hubo algo que realmente entró una duda a estos hijos, de tal manera que ellos no puedan precisar, porque ellos no pueden saber exactitud, tienen que ellos ser sometidos a unos exámenes de ADN para que puedan ver realmente la paternidad, si realmente es su padre o no es su padre. Hoy en día se está dando mucho esas cosas porque en el mundo el enemigo, Satanás, él ha llegado a confundir muchas cosas. Y una de ellas es de que la familia sea desintegrada a través de las confusiones donde se cree que la esposa engañó al marido o el marido engañó a la esposa y se suscitan muchas situaciones de tal manera que hay esa confusión. Exactamente no pueden saber quién es su padre. Como también hay personas que vuelven y dicen, no, él es mi hijo. Y la esposa le dice, no, no es tu hijo. O también el hijo puede decir, no, tú no eres mi padre es otra persona. Hay momentos de caos y de confusiones, de tal manera que no se puede especificar ellos con esa certidumbre de que realmente quién es su padre. Hay dudas en el largo camino, digamos. Así, hoy en día también podemos ver muchas personas que en el lado espiritual pueden decir, sí, yo tengo un padre. Mi padre es Dios, pueden decir. Y muy bien que lo dicen y lo afirman y se aseguran, pero vamos la interrogante, ¿realmente Dios es tu padre? Ese es el interrogante que tú tienes que pensar, no solamente porque tú digas, sí, Él es mi padre, porque para hacer que Él sea padre tiene que haber habido una paternidad, tiene que haber habido una adopción de Él. Había un niño que cada vez que veía que el padre de su amiguito siempre iba a visitarlo o iba a buscarlo al colegio, y este padre, cada vez que veía a su hijito a buscarlo al colegio, lo abrazaba, le cariñaba, le llenaba de amor. Pero este amiguito veía de que cuánta ternura, cuánto amor daba ese padre por ese niño, por ese hijo, y el hijo también hacia su padre. Él no podía disfrutar de ese amor porque no tenía un padre. Y este niño se acerca al Señor y le dice, Señor, yo quisiera que usted sea mi padre. Y este Señor, en un afecto a este niño, de palabra le dice, bueno, ya, yo voy a ser tu padre. Y este niño cada vez que veía al Señor, le decía papá, y lo abrazaba, y el Señor lo agarraba, lo cariñaba, le daba caricias también, para que este niño se sienta feliz. Pero en realidad, este niño no era hijo de este Señor. Para que pueda ser hijo de este Señor, el Señor tendría que decirlo, sí, yo voy a ser tu padre, vamos, te adopto, te registro con mis apellidos, de tal manera que tú vas a estar registrado y ante la ley vas a ser tú mi hijo. Y cuando me pase a mí algo, cuando yo tenga que repartir mi herencia, te tengo que incluir a ti. Porque tienes todo el derecho de poder recibir de mi heredad, porque está registrado que eres mi hijo. Pero si este señor no lo registrare a este niño, por más que le diga, padre, el día que le pase algo, este señor en su herencia, en lo que pueda dejar, no le va a dejar nada a este niño, por más que le haya dicho papá 1000 veces o 1.000.000 de veces. Para que haya una paternidad, tiene que haber una legalidad. Y la legalidad es mediante la adopción en este mundo. Si no hay una adopción, no hay una paternidad. Eso es en los hijos que, digamos, que quieren acercarse y decirle que tú eres mi padre. Hoy en día, las religiones, muchos dicen, sí, él es mi padre, y mencionan que es mi padre, pero le vuelvo a repetir la pregunta, ¿Dios realmente es tu padre? La palabra de Dios nos habla, dice que en el principio Dios nos creó a nosotros
nos creó a nosotros a su imagen conforme a su semejanza. Está registrado en Génesis 1:26. Nos habla de que nuestro Dios en amor nos ha creado, obra de sus manos somos, tomó del polvo de la tierra, tomó los elementos que conformarían al ser humano, formó y le sopló y el hombre fue un ser viviente. Somos creación de Dios. Desde el principio Dios nos creó, lo cual nosotros somos creación de Dios. Dios quería que nosotros vivamos en esa condición buena, porque nos creó realmente bueno. Está registrado en Génesis 1:31, donde dice que Dios creó y lo creó bueno y bueno en gran manera. O sea que nosotros somos una obra de sus manos perfecta, que a Dios le agradaba poder conversar con el hombre, con su creación. Pero el hombre hizo algo que no debería hacer. Dios le advirtió y le dijo de que obedeciera siempre, que no desobedeciera, porque el día que desobedeciera, ese día iba a morir, porque la desobediencia justamente es pecado. Dios le dijo, de todo árbol podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero justamente el hombre comió de ese fruto. Y al comer de ese fruto entró el pecado. Nosotros, de ahí, creación de Dios, pero con pecado. Primero éramos creación de Dios, pero sin pecado. Pero ya al pecar nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios. A través de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, el pecado que entró ha ido arrastrando, generación tras generación, donde mi generación y la generación tuya estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y al estar destituidos de la gloria de Dios, estábamos en condenación. Pero así nosotros, creación de Dios somos. Estábamos en el pecado, pero éramos creación de Dios. No podíamos nosotros hacer otra cosa, porque la humanidad cada vez más se perdía en la maldad. Registrado en Génesis capítulo 6, donde habla la maldad de los hombres, que la maldad se incrementó tanto que Dios dijo, me pesa haber creado al hombre, me pesa haber hecho al hombre, porque de continuo solamente piensan en hacer el mal. Y Dios vio a una persona que agradaba a él. Vio a Noé, a su esposa, a sus hijos y a sus nueras, los vio. Y conversando con Noé, nuestro Dios, le dice, Noé, hazte un arca porque yo voy a acabar toda carne de este mundo. Todo ser viviente va a acabar. Hazte un arca para que te salves tú, tu esposa, tus hijos y los animales que yo voy a dar para que sean salvos, para que se guarde esa especie. Pero seguían siendo creación de Dios, porque Dios cuida su creación. Si Él cuidaba la creación de lo que son los animalitos también a nosotros nos cuidó, nos protegió para que nosotros no dejáramos de existir. ¿Se imagina usted de que todos hubiesen muerto en el diluvio, incluso Noé? Nosotros no existiéramos. Porque nosotros hemos venido, de hecho que Adán y Eva, nuestros primeros padres, pero de ahí viene la descendencia, y Noé y sus hijos, y de ahí se esparció toda la humanidad. Pero la humanidad seguía en pecado, seguía así. La palabra de Dios que hemos leído registra de que así, pasaban los años hasta el tiempo de Jesús. La gente seguía con su maldad. La gente seguía siendo creación de Dios. Como hoy en día muchos siguen naciendo como creación de Dios y muchos siguen muriendo como creación de Dios. Pero escúchame, amigo, el que seas tú una creación de Dios no te va a salvar. Para que tú seas salvo tienes que ser hecho hijo de Dios. Es la única manera que en Cristo Jesús nosotros podemos encontrar esa salvación tan grande. No solamente con saber de que Dios existe, sino con que realmente saber de que Él me hizo su hijo para la gloria de Él.
Acá la palabra de Dios registra donde dice que había una discrepancia, había un diálogo entre Jesús y los judíos. Los judíos le decían, nuestro padre es Abraham. Porque, bueno, de Abraham viene la descendencia, porque es padre de la fe, y de ahí vienen los hebreos, y de ahí vienen los hijos, su hijo Isaac, Jacob, y Jacob las 12 tribus de Israel, y de ahí el pueblo de Israel. Entonces ellos decían que su padre era Abraham. Pero Jesús le dice, si su padre es Abraham, entonces las obras de él harías. Pero ellos ni siquiera hacían esas obras, porque la obra que hacía Abraham era confiar en Dios, escuchar a Dios. Pero ellos no escuchaban a Jesús. Porque ellos no entendían de que Jesús era el Hijo de Dios, que nuestro Padre, Dios, había mandado a su Hijo para que nosotros podamos ser hechos hijos de Él. Para que nosotros no nos quedemos en solamente ser una creación nada más, sino que nosotros seamos hijos de nuestro Dios. Nuestro Padre Celestial es tan amoroso de que Él quiere darnos esa paternidad. A muchos de nosotros ya nos dio esa paternidad cuando aceptamos a Él como Señor y Salvador. Pero hay muchas personas que de repente, como tú, amigo que me estás escuchando, o tú, señorita o señora, que escuchas a través de este medio, de repente no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Estás en una condición de creación de Dios, pero escucha bien, no como hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios, entonces Dios no es tu Padre. Y la pregunta es, entonces, ¿quién es tu Padre? Cuando a Jesús le increpaban, le decían estos judíos, le decían, Jesús le decía, porque ustedes me quieren matar. Si ustedes fueran hijos realmente de Dios, entonces oirían la voz de Dios, harían lo que Dios quiere que hagan, pero ustedes hacen lo que ustedes quieren hacer. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Y estas palabras a los judíos les ardió esas palabras. Les ardió y lo que hicieron ellos era ofender a Jesús. Ellos le dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación. Ellos expresaron esas palabras de fornicación. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado de que María, la madre de Jesús, ella decían que había sido embarazada, pero no del Espíritu Santo. Ellos pensaban de que era otra persona que no era José, que ella había quedado embarazada antes del matrimonio. Ellos no entendían que había sido obra del Espíritu Santo. Entonces, como no lo habían entendido, ellos pensaban de que había habido una fornicación ahí. Por eso que ellos quisieron ofender a Jesús diciéndole, nosotros no hemos nacido de fornicación, no somos de fornicación. Dice, un Padre tenemos que es Dios. A Jesús le ofendieron de esa manera. Pero Jesús les habla y le dice, si vuestro Padre fuese Dios, les está haciendo, esta palabra les está dando para que ellos puedan recapacitar, puedan entender realmente qué cosa está pasando con esas palabras que Jesús estaba dando. Dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente a mí me amarías, dice Jesús, porque yo he salido de Dios y he venido de Él. Dice, yo me he venido de mí mismo, Él me envió para que ustedes puedan creer, que Dios es Padre de los que le reciben a Jesús como Señor y Salvador. Por eso te digo, amigo, que para ser y recibir a Jesús, solamente tienes que abrir tu corazón. Abres tu corazón y de esa manera entras a otro tipo de paternidad. Jesús les hablaba y les decía, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Las palabras de Jesús eran palabras que penetraban hasta el profundo. Y ellos se enardecían, ellos se amargaban y contestaban grotescamente a Jesús, ofendiéndolo. Pero Jesús, lleno de amor, pero también así, con palabra firme,
les queda mirando y le dice una palabra tan fuerte como que esa palabra también puede ser para ti, amigo, que me escuchas. Y Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Tajantemente Jesús hace esta expresión a las personas, los judíos que le estaban diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. No les está dando un tal vez, les está afirmando, vosotros sois, le dice, de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, por eso que, amigo, en esta hora piensa quién es tu padre en la condición donde estás ahorita. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, dice. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Solamente Cristo es la verdad, porque él en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Mientras que Satanás es padre de mentira, Jesús es la verdad. Y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice. Libres de elegir, libres de poder disfrutar de que seamos hechos hijos de Dios. Jesús les habla y le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. El diablo hace tantas cosas malas que a veces las personas que son sus hijos hacen también esas cosas malas. La palabra de Dios registrada en el libro de Gálatas, capítulo 5, nos habla y nos dice realmente lo que hace realmente este diablo, este Satanás, y qué cosa hacen sus hijos. Dice, en Gálatas capítulo 5, 16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Escucha bien, amigo. Si tu padre es Satanás, estás practicando estas cosas. Y las cosas que voy a leer dicen así. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Muchas personas están tras un ídolo. Oye, ¿qué es el mes? El mes morado que se dice. El mes del Cristo morado. Muchas personas están tras las procesiones, tras un ídolo, diciendo que sí, que Jesús, no, Jesús está en el cielo. Ese es un ídolo de yeso, que no entiende nada. Y si no me quieres creer lo que te estoy diciendo, abre tu Biblia, Salmo 115, dice todo sobre los ídolos. Nuestro Dios es tan maravilloso que Él quiere algo para ti. Dice también los hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas cosas. Esos hacen los hijos de Satanás. Si tú estás practicando eso, amigo, ya tienes que saber entender quién es tu padre. Pero hay algo maravilloso en esto de acá, que nuestro Dios no solamente deja en esas condiciones, sino que Dios quiere tener una paternidad contigo. Dios quiere que Él sea tu padre y Él quiere que tú seas su hijo. Nos habla la palabra de Dios en Juan 1:12 y dice, mas a todos los que le recibieron, está hablando del Señor Jesús,
Mas a todos los que recibieron a Jesús y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amigo, en esta tarde tienes la oportunidad tú de dejar que Satanás sea tu padre y venir a que en Cristo Jesús y nuestro Padre Celestial te adopte como su hijo, legalmente, a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo pondrá su sello diciéndole que tú eres un hijo ahora de Dios y dejaste de ser hijo del diablo. Pero tienes que decidir tú. No lo va a decidir tu mamá, no lo va a decidir tu esposa, no lo va a decidir tu hijo, ni tu vecino, ni tu vecina. Lo tienes que decidir tú. Porque de esa manera tú vas a ser salvo, tú vas a ser el hecho hijo de Dios. Nos habla la palabra de Dios en Gálatas 3:26, donde dice, todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No eres hijo de Dios porque tú quieras decir, sí, yo soy un hijo de Dios, sí, Él es mi Padre. No solamente por eso, amigo. Tienes que haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Es el único medio para llegar al Padre. Repitiendo Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Llegué esta tarde, amigo, tú que me escuchas, acepta a Jesús como Señor y Salvador y aceptas la vida. Acepta a Jesús como Señor y Salvador, aceptas el camino verdadero. Acepta a Jesús como Señor y Salvador y aceptas la verdad. Y dejas de que tu padre sea el padre de mentira. Porque él desde el principio es homicida y padre de la mentira y siempre está mintiendo y siempre está dando las cosas negativas. Pero un hijo de Dios es lo contrario a ello. Un hijo de Dios escucha su palabra. Un hijo de Dios se regocija en su Padre Celestial. Tiene la confianza de que Él siempre va a estar dando el cuidado en cada momento de su vida. En este libro mismo de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, habla de que cómo somos nosotros los hijos de Dios. Ya no como las cosas que leí anteriormente del adulterio de ellos, no, ya no. Sino que nos habla y dice, más el fruto del Espíritu Santo es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Eso es el Hijo de Dios. Eso es lo que realmente el Hijo de Dios puede disfrutar, de decir, tú eres mi Padre. Por eso que, amigo, la pregunta era, Dios es tu Padre. Si tú has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, tenlo por seguro de que Él es tu Padre. Pero si no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, escucha estas palabras una vez más. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las cosas de tu padre quieres hacer. Por eso que andas en la fornicación, por eso que andas en el adulterio, por eso que andas tras los ídolos, tras la idolatría, las hechicerías. Tienes un problema, no buscas a Dios, te vas a los hechiceros, te vas a los brujos a querer solucionar tu problema porque tu padre es el diablo. Paras en pleitos, paras en contiendas, paras en celos, paras con iras. Todas esas cosas que Dios no quiere. Dios quiere que sea y quiere ser tu Padre. Por eso, amigo, en esta tarde, acepta a Jesús como Señor y Salvador y serás un hijo de Él. Serás un hijo de Él. La palabra de Dios, una vez más, repitiendo, en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, la palabra de Dios registrada de esa manera y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de Dios, sino de Dios. Solamente Dios va a engendrar, solamente Dios va a adoptarte como su hijo. Y cuando Dios te adopte, el Espíritu Santo te sella, indicando de que eres un hijo de Dios. Qué maravilloso ser un hijo de Dios. Mientras es una desdicha el que nos digan que nuestro padre es el diablo. Por eso, amigo, en esta tarde, seas tú decidiendo si quieres seguir siendo que tu padre sea el diablo o quieres que Dios sea tu padre. Solamente tienes que aceptar a Jesús como Señor y Salvador en tu corazón y decirle, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador porque yo quiero que tú seas mi Padre.
Yo quiero que Satanás ya no sea el que me mande a hacer las cosas negativas y malas. Yo quiero ahora que tú seas mi Padre. Amigo, la palabra ha sido predicada. La palabra ha sido dada en esta tarde. Y sería de gran gozo si has recibido en tu corazón, si has podido decidir que Dios sea tu Padre. Él está esperándote con los brazos abiertos para que tú puedas decirle, Padre, con esa libertad. Dios te bendiga y Dios le bendiga a todos los que me escuchan. En el nombre de Cristo Jesús será hasta otro momento. Dios les bendiga a ustedes.